Quiero decirles bienvenidos. Qué bueno que estamos juntos otra vez para meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero que tratemos un tema muy necesario, muy importante para nuestros días particularmente. El tema que quiero tratar es consolados por Dios. Y vamos a basar nuestra meditación en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 1. Capítulo 1, desde el verso 3 hasta el verso 7. El apóstol escribe acerca de este tema, precisamente de la consolación. Y vaya que en nuestros días necesitamos la consolación que viene de parte de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento leemos palabras de Dios para su pueblo: consolaos, consolaos, pueblo mío. Es el deseo de Dios que seamos consolados, que tengamos, que recobremos el aliento, el ánimo. Ese es el deseo de nuestro Dios. Oremos antes de hacer la lectura. Padre nuestro, te damos muchas gracias. Nos das la oportunidad de meditar en tu palabra, de reflexionar en ella, y pedimos dirección, y pedimos sabiduría, y pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones espirituales, de modo que comprendamos la verdad que tú quieres para nuestra vida. Dirígenos, pues, Dios. Conoces a los que están participando de esta transmisión, y conoces cada vida, cada situación que se está viviendo, y oramos para que tú uses tu palabra en la que estaremos meditando según cada situación que se esté viviendo. Manifiéstate, Dios. Y oramos por aquellos que están enfermos. Señor, toca sus cuerpos, en especial aquellos de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de aquellos por los que han pedido que oremos. Y Dios, oramos también por aquellos que están trabajando en el sector salud, que atienden, Señor, a tantos enfermos. Pedimos protección para ellos, pedimos fuerzas, fortaleza, para que ellos puedan seguir haciendo su trabajo. Señor, están en tus manos. En especial, Dios, aquellos amigos, aquellos familiares de nuestros hermanos que trabajan en ese sector. Dios, tú quieres que oremos de manera específica, y estamos orando de esta manera, no por egoísmo, no porque estamos centrados en nosotros mismos ni en los nuestros, sino porque así ha de ser nuestras oraciones, de manera específica. Manifiéstate, pues, Dios. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Consolados por Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versos 1 al 7, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Consolados por Dios. Así termina la última parte, las últimas palabras del verso 4. Consolados por Dios. Cuando usted piensa en Dios, ¿cómo se lo imagina? ¿Cuál es la idea que usted tiene acerca de Dios?
Fíjese que el apóstol usa unas palabras refiriéndose a Dios como el Dios de toda consolación. ¿Cómo se imagina usted a Dios? Los textos que leemos nos hablan de un Dios que consuela. Muchos se imaginan a Dios o tienen la idea de que Dios es un Dios que siempre está enojado, es un Dios déspota, es un Dios furioso, un Dios castigador. Tienen la idea de que no te le puedes acercar a Dios, que no se interesa por el hombre. Pero miren cómo lo mira el apóstol. Y si bien es cierto que el apóstol está tratando de que los hermanos de Corinto conozcan mejor a Dios, porque los de Corinto tenían una idea equivocada acerca de los dioses. Las actividades diarias de los corintios las relacionaban con los dioses. Esas actividades estaban profundamente entrelazadas entre las creencias y la religión y las prácticas de la religión. Para los corintios, los dioses eran la causa principal de una u otra forma de casi todo lo que vivían, de casi todo lo que experimentaban. Los corintios pensaban que todo dependía del favor de los dioses. Y como todo dependía del favor de los dioses, buscaban el favor de sus dioses. Le ofrecían sacrificios a sus dioses, le ofrecían oraciones a sus dioses, ofrecían adoración a sus dioses para ganarse el favor de sus dioses. Porque ellos creían, de nuestros dioses depende todo lo que hacemos a diario, de nuestros dioses. Y entonces, según ellos entendían, todo dependía del favor que les hacían sus dioses a ellos, del favor. Y se ganaban el favor, o trataban de ganarse su favor, el favor de sus dioses. Ellos creían que la salud dependía de sus dioses. Ellos creían que sus negocios dependían de sus dioses. La salud física y mental dependía de sus dioses. La felicidad personal, según ellos, dependían del favor de sus dioses. Así que ganar el favor de sus dioses era la preocupación de todos los habitantes de Corinto. Y los visitantes, los que llegaban a Corinto, no podían dejar de ver esto: cómo se afanaban por ganarse el favor de sus dioses. Hubo un cambio. Sí, los griegos fueron sometidos por los romanos, pero a pesar de ese sometimiento, la práctica religiosa de los griegos permanecía por todo el imperio. Y por ejemplo, tenían el templo a Apolos. Y se decía que Apolos era el dios de la belleza, el dios del deporte, el dios de la medicina, el dios de las artes. Así creían que era Apolos. Pero también creían que Apolos no tenía ninguna relación con los hombres. Que creían que aunque le adoraban, nomás se dejaba adorar, pero aunque le ofrecieran sacrificios, nomás se dejaba que le ofrecieran sacrificios, pero que no tenía contacto con los hombres, que no tenía ninguna relación con los hombres. Llega el apóstol Pablo, presenta a Cristo Jesús y presenta al Dios verdadero, y lo presenta como alguien diferente a los dioses que tenían.
Por eso es que el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de Dios como el Dios que se interesa por el hombre, como el Dios que se preocupa por el hombre, que se involucra en la vida diaria del hombre. Y miren esto, hermanos, en la Escritura nosotros nos vamos a dar cuenta, vamos a encontrar que no necesitamos ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios es nuestro, porque Dios nos lo da su favor. El apóstol Pablo les presenta a un Dios diferente, les presenta a un Dios que se acerca a las personas, a un Dios que se interesa por las personas. Hermanos, el apóstol les presenta, a alguien muy diferente. El Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es el Dios que tiene cuidado de nosotros, que está siempre con nosotros. Miren esto, dice el apóstol San Pablo, otra vez, versos 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo lo presenta: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pensemos un momento, ¿qué es consolación? ¿Qué es consolación? ¿Qué significa consolación? La palabra consolación tiene el significado de recuperar el aliento. La idea es recuperar el aliento. Y recuperar es volver a tener. Aliento es ánimo. O sea, la consolación es volver a tener ánimo. Estás pasando por una situación difícil, estás pasando por un momento de tristeza. Cuando eres consolado, vuelves a tener ánimo, recuperas el aliento, vuelves a poseer lo que antes tenías cuando eres consolado. La palabra consolación en hebreo viene de esa raíz que significa hacer respirar. Hacer respirar es hacer recuperar el aliento en una situación de dolor, en una situación de miedo. Recuperar el aliento, volver a tener ánimo, como en el caso de los hermanos de José. Nos cuenta la Biblia cómo trataron sus hermanos a José, cómo lo maltrataron, cómo a causa de esa mala relación de ellos con José, José llegó a estar en Egipto. Pero Dios encamina todo para bien. Y nos dice la Biblia que José llegó a ser el segundo de Faraón. Y nos dice la Biblia que ocupó un puesto muy especial, de tal manera que cuando hay hambre, su propio padre y sus hermanos tuvieron que ir a Egipto y tuvieron que depender de él. Pero cuando muere Jacob, los hermanos de José tienen miedo. Pensaron, ahora que murió su padre, se va a vengar. Y le mandan decir a José que su padre dijo antes de morir que los perdonara, que tuviera compasión de ellos, que viera por ellos. Y luego vienen a José y se muestran a José como esclavos de él. Tienen temor. Pero miren lo que dice Génesis 50, el verso 21. Le dice José a sus hermanos: ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Así los consoló. ¿Y qué pasa? Lo que está diciendo es que
Ellos recibieron esa consolación y volvieron a tener ánimo. Se animaron, se alentaron. Hubo un momento de miedo, hubo un momento de tensión, pero José los consuela. Eso significa la palabra consolar, volver a tener ánimo. Consolar también significa, es ayudar a una persona que está deprimida, que está maltratada, que está rota al punto de no ser capaz de recuperar el aliento. Es ayudar a una persona a respirar nuevamente. Eso es consolar. En hebreo, hermanos, también esa palabra consolación hace hincapié en lo físico y en lo psicológico. La palabra consolación significa volver a respirar, es sentir alivio. Así que nuestro Dios es un Dios, el Dios que nos hace sentir aliviados. El Dios de toda consolación, el Dios que nos consuela. Eso es lo que significa consolación. En el griego, la palabra consolación viene de la palabra parakaleo, que significa estar al lado de. La palabra esa significa alentar, exhortar, y esa animación y esa exhortación nos hace sentir, en realidad nos hace sentir la solidaridad de la persona que nos anima, nos hace sentir que esa persona que nos está animando nos ayuda a vencer la soledad, nos conforta. La palabra consolación tiene que ver con estar al lado de la persona. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, dice que Él es el consolador y es nuestro paracleto, es el que está al lado de nosotros, el que está en nosotros, está con nosotros. La palabra consolación entonces es estar al lado de. Y hermano, muchas veces nosotros podemos experimentar en verdad la consolación cuando alguien está a nuestro lado y quizás ni diga palabras, solamente está a nuestro lado. Y es un ánimo el que provoca a esa persona que está con nosotros. Estar al lado de. Eso es consolar. Hace muchos años fallece en un accidente el hijo de un hermano. Y recuerdo que yo no hallaba cómo hablar con el hermano. Estaban sufriendo mucho él y su esposa. Y cuando yo iba camino a donde tenían el cuerpo de su hijo, yo pensaba y yo oraba: Señor, ayúdame. Necesito palabras para consolar a los hermanos. Necesito palabras para animarlos. Fue algo sorpresivo, fue algo de repente, un accidente. Llego a donde están con el cuerpo y el hermano, el padre del que había muerto, me mira a lo lejos y va a mi encuentro. Y lo único que yo pude hacer es abrazarlo y llorar junto con él. No tenía palabras, pero ¿saben? Cuando él se acordaba que yo estuve allí, me dijo: hermano, no sabes cuánta bendición fue para mí el que tú estuvieras allí. Hermano, la palabra consolación viene de esa palabra griega que significa estar al lado de. Cuando estamos al lado de alguien, le animamos, le alentamos.
Y pareciera algo tan simple, hermanos, el hecho de estar al lado del que está sufriendo. Pero ¿cómo trae confort? ¿Cómo trae ánimo? ¿Cómo trae aliento a nuestra vida? Recuerdo un hermano, él tuvo un accidente automovilístico, chocó. Y bueno, hay mucho problema por causa del choque. Hubo 2 o 3 carros que estuvieron implicados en el accidente. Y dice, me sentía muy mal, porque él fue el culpable, él fue el que provocó el accidente. Pero dice, de repente sentí una mano en mi hombro y dice, y me preguntó, ¿qué pasó, hermano? Y cuando volteo, dice, y veo a uno de mis hermanos en Cristo, que está allí, me sentí tan aliviado, me sentí tan animado. Ya no estaba solo, ya no estaba solo, había alguien conmigo. Hermanos, Dios es el Dios de toda consolación. Es el Dios que se pone a tu lado y te dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo te ayudo. Es aquel que dice, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Hermanos, Dios es el Dios de toda consolación. Y consolación, dije, también tiene que ver con estar al lado de Dios de toda consolación. Hermanos, todos necesitamos ser consolados. Todos necesitamos en algún momento ser consolados. El apóstol Pablo había experimentado dolor, el apóstol Pablo había experimentado pruebas, tribulaciones, persecuciones y todo tipo de aflicción. En esta segunda carta el apóstol les dice a los hermanos que hubo un momento en que él les causó tristeza porque les exhortó, porque les llamó la atención a causa de su conducta. Y eso le dolía al apóstol, el haberles provocado a ellos tristeza. Pero dice, pero ahora me gozo porque miro que esa tristeza produjo arrepentimiento y qué bueno. Pero el apóstol no estaba feliz por haberlos puesto tristes. Aparte de eso, él había pasado por otras cosas, porque miren lo que dice, 2 Corintios capítulo 1, verso 8 en adelante. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. El apóstol pasó por momentos difíciles. El apóstol había experimentado en carne propia momentos terribles, de tal manera que pensó que iban a morir junto con los demás. Les escribe a los hermanos de Corinto y les hace ver esto. Sí hubo tribulaciones, sí hubo pruebas, pero, dice, pero el Dios de toda consolación. Dice el apóstol Pablo, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hermanos, todos en algún momento vamos a pasar por pruebas. Todos en algún momento vamos a pasar por situaciones difíciles. Pablo expresa su gratitud a Dios y le reconoce a Dios como el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Todos vamos a necesitar ser consolados en algún momento, porque todos vamos a pasar por alguna prueba. Hay tantos títulos de libros que nos hablan de problemas, de situaciones difíciles. Por ejemplo, una niña aparece, papá, ¿dónde estás? Habla de cuando los padres se separan, cuando los padres dejan a los hijos
y cómo sufren los hijos a causa de esa separación. Allí es donde se necesita la consolación. Hay una película que tiene el título Mi hija no, y habla de un médico que ayudaba a jóvenes drogadictos con sus adicciones, y él nunca pensó que su hija iba a caer también en las drogas. Son cosas reales. Padres divorciados, padres que abandonan a sus hijos, hijos drogadictos. Un título de un libro dice: papá, estoy embarazada. Y habla de alguien que, por supuesto, no está casada. Y está diciéndole a su papá: estoy embarazada. Dije, un divorcio son momentos en que se necesita ser consolado. El sufrimiento puede llegar de muchas maneras. De manera, regularmente es de manera inesperada. A veces por nuestro pecado, a veces por cosas que suceden allá afuera. El sufrimiento, la tribulación llega en algún momento. Cuando todo parece que está bien, de repente hay algo que llega y que causa tristeza, que causa tensión, que causa tribulación. ¿Qué hacer? Todos en algún momento vamos a pasar por una situación difícil. De repente se usa la palabra Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Y pareciera un estribillo, pareciera algo muy trillado, pero es la realidad. Dios sabe, Dios sabe. Nosotros no sabemos. Yo no sé qué va a pasar en media hora. No sé qué va a pasar. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas. Puede ser algo que me dé alegría o puede ser algo que me dé tristeza. Yo no sé qué va a pasar. Alguien sale de su casa, se despide no muy bien. Al siguiente día le avisan a su pareja que está muerto. Y cuando yo pregunto a la pareja, ¿cómo te sientes? Me dice, me estoy haciendo fuerte, pero estoy viendo que cómo van a cambiar las cosas. Ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser igual que cuando él estaba. Todos vamos a pasar por algún momento donde necesitamos ser consolados. El apóstol Pablo pudo experimentar en su propia vida, en carne propia, la consolación de Dios, porque él pasó por muchos momentos difíciles. Pero aquí puedo ver también una gran verdad. En medio de los problemas, en medio de toda situación difícil, podemos ver esta gran verdad. Dios se interesa por ti. Dios está preocupado por ti. Dios te ama y está al pendiente de ti. Esta es una gran verdad. El apóstol Pablo pudo experimentar que Dios, el Dios de la Biblia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Algunos tienen la idea de que solo a algunos Dios les contesta, Dios los atiende. Y es que a veces traemos una idea equivocada acerca de Dios. Esa es la verdad. Se ha enseñado que para pedirle algo a Dios tengo que ir con cierta persona y que esa persona interceda por mí. Eso no es así. Dios se interesa por todos. Si Dios se interesa por ti. De repente escuchamos los pastores que alguien se acerca y dice: hermano, le pido que ore por mí. Y le pido que ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Eso no es verdad. Eso no es una realidad. Todos podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. De repente un hermano le dice a una persona: voy a orar por usted. Y la persona le dice: no, yo quiero que ore el pastor. Como si el pastor estuviera más cerca de Dios, como si Dios atendiera mejor al pastor. Y eso no es real. La persona puede acercarse a Dios por medio de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, y Dios lo va a atender. Dios se interesa, Dios le ama.
Dios está preocupado por él. A Dios le importa lo que le pasa. Ni siquiera, dice la Escritura, ni siquiera un cabello se cae sin que Dios no lo sepa. Dios sabe todo, porque está puesto sus ojos sobre cada uno de nosotros. Esa es la gran verdad. No pasa desapercibido a Dios todo lo que nos pasa, nuestras tristezas, nuestros dolores. Un día, un hombre mira a su esposa que le da la espalda y él nota que ella no le da la cara, no lo mira de frente. Y entonces él pregunta, ¿qué pasa? Y de repente él nota que ella empieza a temblar. Está llorando. Y él llega por detrás y la abraza y le dice, ¿qué tienes? Y ella empieza a contarle, es que pasa esto. Aunque los demás no lo sepan, Dios sí sabe lo que estás pasando. Dios lo sabe. Eso que tienes en lo más profundo de tu corazón, Dios lo sabe. Dios se interesa por ti. A Dios le importa esa tristeza, ese dolor, esa preocupación, esa tensión que tú estás viviendo. Dios se preocupa por ti. Es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él es el que da aliento, es el que anima, cualquiera que sea la situación que estés viviendo. Dios te anima. No temas, yo te ayudo, dice Dios. Miren, hermanos, el salmista en algún momento se preguntaba, cuando veo los cielos, cuando veo tu creación, le dice a Dios, yo me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Para el salmista, el hombre no era gran cosa en la creación, pero Dios se acordaba del hombre. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dios se acuerda de ti, aunque todos te olvidaran. Decía el salmista también, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Jehová pensará en mí, decía el salmista. Jehová pensará en mí. Dios piensa en ti, esa es la verdad. En medio de las tribulaciones y la consolación que necesitamos, podemos recordar, Dios se interesa por mí y me ama. Y otra cosa, Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque Dios se interesa en el hombre, porque Dios se preocupa por el hombre. A Él le importa lo que pasa en el hombre cada día. Y nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo, nos dice Jesús, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes se las pidan. Dios está tan interesado en nosotros que está listo para consolarnos. Ahora, miren lo que dice el apóstol, 2 Corintios capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y la última parte del verso 4 dice, con que nosotros somos consolados por Dios. En los momentos de angustia, ¿dónde podemos encontrar consuelo? En los momentos difíciles que buscamos quién nos pueda ayudar y quién nos pueda consolar, ¿dónde vamos a encontrar esa ayuda? ¿Dónde vamos a encontrar ese consuelo? El apóstol Pablo decía que Dios era el Dios de toda consolación y que Él, Dios, es el que consuela. Dice, somos consolados por Dios. Llama la atención esta afirmación que hace el apóstol. Dios de toda consolación. Y cuando dice Dios de toda consolación, significa
que toda situación contraria que estemos enfrentando, Dios tiene el poder, la capacidad para consolarnos, para animarnos y está a nuestro lado para apoyarnos. Dios de toda consolación, no importa la enfermedad, no importa la crisis, no importa la pérdida, no importa el desasosiego, no importa la muerte, no importa la tristeza, no importa el abandono, Dios te puede consolar, es capaz de consolarte, sí es capaz, es Dios de toda consolación. Podemos pensar que los hombres no pueden ayudarnos en todo, no pueden alentarnos a animarnos en todo, no puede, pero Dios sí puede. Es Dios el único que trae consuelo en todo al hombre, es Dios. El consuelo de Dios no solo son palabras de aliento, el consuelo de Dios es la capacidad que Él da, la fortaleza para enfrentar y vencer cualquier dificultad. Decía una madre, va en un autobús de pasajeros con su bebé muerta. Viajó por horas, como 15 horas, con su bebé muerta, sin tener que llorar, para que no se dieran cuenta que estaba muerta. Y decía esta mujer, yo sentía que me moría, yo sentía que me moría. Pero me dice, pero Arturo, aquí estoy. Dios me dio las fuerzas para enfrentar eso. Aquí estoy. Dios es el Dios de toda consolación. La consolación de la que habla el apóstol Pablo es una consolación que viene del cielo. Es una consolación y estoy hablando que viene del cielo porque no es cualquier tipo de consolación. Es una consolación que viene de Dios, que viene de Dios. Es una consolación poderosa y útil porque Dios es un Dios poderoso, el Dios poderoso, y el Dios todopoderoso es la fuente de esa consolación. No, esa consolación no viene del autoengaño, no viene de esas cosas de autoayuda, no viene de cualquier otra filosofía humana, no está basada en ideas humanas. Esa consolación de la que el apóstol Pablo habla y que podemos gozar todos nosotros, viene de Dios. Puede ser que Dios use a alguna persona para consolarnos, pero al final de cuentas, ese consuelo viene de Dios. Es Dios quien manda a esa persona. Cuando algún hermano se convierte en esa persona que se pone al lado del que está sufriendo y consuela, es que es Dios a través de esa persona, a través de ese hijo suyo que está haciendo la labor en esa vida. Es una consolación efectiva porque llega en el momento adecuado. Nos dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, sufrió en todo según nuestra semejanza. Hubo un momento que Jesús está en el huerto de Getsemaní, está sufriendo, se acerca el momento de su muerte y espera ser consolado por sus discípulos cuando estos oren, y les dice, oren, el tiempo se acerca. Pero sus discípulos fallan en eso de consolarle, se durmieron. Pero nos dice la Escritura que Dios mandó a sus ángeles para que le fortalecieran. Lucas 22 nos habla de eso. Dios no falla en esto de consolarnos. Dios no falla. Nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Ahora, Dios nos consuela. Y dice el apóstol Pablo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué?
por medio de la consolación con que nosotros fuimos consolados. Es una realidad la consolación que viene de Dios. ¿Tienes problemas? ¿Hay algo que te hace estar triste? ¿Hay algo que te ha provocado dolor, llanto? Dobla tus rodillas, busca a Dios y Dios te dará consuelo. Y cuando hayas pasado por esto, cuando hayas enfrentado esta situación que estás viviendo y salgas adelante, si miras a alguien que está pasando por lo mismo que tú, acércate a él, consuélalo. Dice el apóstol que Dios nos consuela para que podamos también consolar a otros. Dile al otro, a quien está pasando por problemas, dile, yo también pasé por eso. Y Dios, mi Dios, me sacó adelante y aquí estoy. Y tú también puedes salir adelante con la ayuda de Dios. Hermanos, Dios te consuela en todo lo que estés pasando. Búscalo, pídele su ayuda. Pero ya que salgas entonces, consuela a otros y anima a otros. Ayuda a los demás a recobrar el aliento, el ánimo para que sigan adelante. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Sé testigo de la obra de Dios en tu vida. Confiésalo, comunícalo a los demás de cómo Dios trabaja en tu vida y te ha hecho salir adelante. Hasta aquí Dios te ha ayudado. ¿Lo has experimentado? Compártelo con los demás. Dile a los demás, Dios es capaz. Me sacó a mí y puede sacarte a ti también y puede consolarte y puede darte ánimo en medio de la situación que estás viviendo. Que así sea. Oremos. Señor, te damos gracias por el consuelo que tú nos das. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Gracias por eso, Dios. Ayúdanos a darles palabras de ánimo, de consuelo, de parte tuya, a quien está pasando por momentos difíciles. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.